Dada la enorme cantidad de información sobre la Tierra que está cifrada en la Gran Pirámide, es imposible descartar todo esto como una mera coincidencia. Y cuando tenemos en cuenta la precisión, vemos algo más muy fascinante. En primer lugar, se puede apreciar la ubicación exacta de las pirámides, su aspecto actual y su aspecto cuando fueron construidas hace 500 años. La Gran Pirámide de Giza ha sido representada durante generaciones como la cúspide de la civilización egipcia, una obra maestra creada a través de siglos de aprendizaje y práctica. Sin embargo, el investigador Graham Hancock señala una verdad inquietante e ilógica que se esconde ante nuestros propios ojos. El cronograma de progreso es exactamente el opuesto. Las pirámides construidas después de Giza se han deteriorado en lugar de mejorar. Muchas son ahora simples montones de escombros en ruinas, como si los maestros arquitectos hubieran desaparecido, dejando tras de sí aprendices que solo pudieron crear copias inferiores. ¿Cómo es posible que la civilización haya olvidado sus mayores capacidades de la noche a la mañana? ¿Por qué la primera versión de esta tecnología es la mejor jamás desarrollada? Si todos los demás intentos fracasaron, y si la verdadera historia de Giza no trata sobre inventos egipcios, sino más bien sobre un legado que vieron pero que nunca comprendieron del todo, la historia del antiguo Egipto, tal como se presenta en museos y libros de historia de todo el mundo, es una promesa de progreso y una historia de aprendizaje y mejora a lo largo de un periodo de tiempo muy extenso. Nos enseña que la civilización egipcia comenzó siendo pequeña y, a lo largo de muchas generaciones, se volvió más sabia, más fuerte y más talentosa. A esta idea la llamamos progreso, y es la promesa que nos ofrece la historia al mostrarnos cómo los seres humanos pueden construir sobre el conocimiento de sus antepasados. Originalmente, los reyes egipcios, llamados faraones, eran enterrados en tumbas sencillas hechas de ladrillos de barro. A lo largo de los siglos, los arquitectos aprendieron a trabajar la piedra y construyeron las primeras pirámides escalonadas, de menor tamaño. Y con cada nuevo rey o dinastía, es decir, cada poderosa familia gobernante, sus capacidades aumentaban. El resultado final de toda esta ciencia, el mayor logro en la cúspide de sus conocimientos, fue la creación de la magnífica y perfecta Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, el investigador y autor Graham Hancock ha dedicado 3 décadas a analizar esta promesa de progreso, explicando que la evidencia física cuenta una historia completamente diferente e impactante. En cambio, no consulta los libros de historia oficiales. Él mira directamente a las pirámides de piedra, y lo que ve no es una historia de progreso, sino más bien una historia de colapso repentino e imposible. Hancock afirma que la cronología de la construcción de las pirámides en Egipto es totalmente vergonzosa y desafía toda lógica y sentido común. No hace la pregunta habitual de cómo los egipcios lograron construir semejante obra maestra en Giza. Él plantea una pregunta mucho más inquietante. ¿Cómo lograron alcanzar un nivel de perfección absoluta para luego olvidar inmediatamente todo lo que habían aprendido? Este enigma es la clave para resolver todo el misterio de quién construyó realmente las pirámides. Graham Hancock sostiene que la evidencia no está oculta en textos antiguos, sino que está registrada en la calidad de las piedras y en la construcción de los propios edificios. Sugiere que nos centremos no en lo que los egipcios construyeron en Giza, sino en lo que intentaron construir posteriormente y no lograron. Para comprender esta increíble historia de tecnología perdida, primero debemos volver a la supuesta obra maestra en sí, la Gran Pirámide, y examinar con más detalle las pruebas que la vinculan con su legítimo propietario. El problema, como veremos, no es solo la insuficiencia de pruebas, sino la ausencia total de pruebas. El legado sin amo, toda la narrativa oficial del progreso de Egipto, se basa únicamente en una idea muy importante. La idea de que la Gran Pirámide de Giza fue construida como la tumba final del faraón Keops. Según esta cronología, todas las pirámides más pequeñas e imperfectas se construyeron primero y fueron el resultado de años de aprendizaje, mientras que la Gran Pirámide fue el producto final, un gran proyecto para completar toda una civilización. Para que esta historia sea cierta, la conexión entre Keops y la pirámide debe ser sólida, absoluta y innegable. Sin embargo, si se examinan las pruebas de forma crítica, como ha hecho Graham Hancock, esta conexión empieza a desmoronarse y este gran legado de repente se asemeja a un edificio sin su legítimo propietario.
El primer gran problema es la ausencia total de decoraciones reales tradicionales en el interior de la pirámide. En el antiguo Egipto, la tumba del faraón era un lugar sagrado y bullicioso, cuyas paredes siempre estaban cubiertas de elaboradas obras de arte e inscripciones. Estas decoraciones, que incluían un sistema de escritura pictórica llamado jeroglíficos, no eran solo una atracción, sino una tecnología necesaria que permitía al alma del rey sobrevivir al peligroso viaje al más allá. Esto se puede observar en todas las demás tumbas reales importantes de Egipto. Las paredes están cubiertas de hechizos, oraciones e imágenes de dioses, pero el interior de la Gran Pirámide es todo lo contrario. Sus largos pasillos y altas cámaras están construidos con piedra perfectamente labrada, pero completamente hueca. Y ni un solo jeroglífico oficial está tallado en las paredes interiores principales en honor a Keops o para guiar el alma. Este extraño y silencioso vacío es el primer indicador importante de que el propósito original del edificio era algo completamente diferente a una tumba. El segundo problema es la bóveda o sarcófago de granito ubicado dentro de la cámara real principal. Se suponía que esta caja contenía la momia del rey, pero está completamente vacía y sin adornos, sin nombre ni título real. Cuando se descubrió la pirámide, estaba vacía y no se encontraron rastros de ningún cuerpo ni de ningún ajuar funerario en su interior. La explicación más común es que los saqueadores de tumbas robaron todo hace miles de años, pero eso no explica por qué también se llevaron todas las estatuas e inscripciones de las paredes. Esto nos lleva a la última y más controvertida prueba. La única evidencia de una conexión directa entre Keops y la pirámide son los restos de pintura roja tosca encontrados en pequeñas cámaras cerradas situadas muy por encima de la cámara del rey. Estas marcas, que se asemejan a garabatos de trabajadores, no fueron descubiertas hasta 1837, cuando el explorador británico Coronel Howard Vyse utilizó pólvora para penetrar en estas habitaciones ocultas. Graham Hancock considera incomprensible que la propiedad del edificio más magnífico del mundo se base únicamente en unos dudosos restos de pintura encontrados en un lugar oculto y no en una gran inscripción oficial en las paredes principales, visible para todos. La falta de pruebas llevó a Hancock a proponer otra teoría que explica perfectamente todos estos problemas. ¿Qué habría pasado si el faraón Keops y su dinastía no hubieran construido la Gran Pirámide, sino que hubieran sido los primeros en descubrirla, ya antigua y erigiéndose silenciosamente sobre una meseta? Esta teoría sostiene que los egipcios no fueron los arquitectos originales, sino simplemente los herederos de un legado sin estado. La evidencia más convincente de esta increíble idea no se encuentra en explorar las profundidades de la Gran Pirámide en sí, sino más bien en observar las desastrosas y ruinosas pirámides que los faraones posteriores intentaron, y fracasaron, en construir a su sombra, copias imperfectas de las mismas. Si los faraones egipcios de la cuarta dinastía, en tiempos de Keops, fueron los sucesores y no los inventores de las pirámides de Giza, podríamos imaginar lo que sucedió cuando ellos y los reyes que les sucedieron intentaron construir sus propias pirámides desde cero. Las pruebas históricas y arqueológicas son inequívocas en este punto y constituyen la evidencia más sólida a favor de la teoría de Graham Hancock. La historia de lo que siguió al ataque a Giza no es una historia de éxito ininterrumpido. Esta es una historia de fracaso dramático y catastrófico. Las pirámides construidas por los últimos faraones de las dinastías 5 y 6 no son en absoluto inferiores a las de Giza. Están tan mal construidas que muchas de ellas apenas se reconocen como pirámides hoy en día, pareciendo tristes y desmoronadas colinas de arena y escombros. Un ejemplo perfecto de esto es otro sitio arqueológico llamado Saqqara. La pirámide construida allí para un faraón llamado Userkaf era mucho más pequeña que la Gran Pirámide, y su núcleo no estaba hecho de enormes bloques de piedra caliza que encajaban a la perfección. En cambio, se construyó principalmente con piedras toscamente labradas, y los huecos se rellenaron con escombros y arena. Como resultado, toda la estructura prácticamente se derrumbó sobre sí misma tras la retirada de las piedras de revestimiento.
Un faraón posterior llamado Unas también mandó construir una pirámide en Saqqara. Esta pirámide es conocida por los antiguos textos religiosos grabados en sus muros interiores, pero la estructura en sí es mucho menos significativa en comparación con la de Giza. Es evidente que el conocimiento sobre cómo construir una pirámide enorme y estable que pudiera durar miles de años simplemente se perdió. Esto crea un problema que desafía toda lógica. ¿Por qué una civilización que acababa de perfeccionar la técnica de construcción más increíble de la historia de la humanidad decidió de repente olvidarla y empezar a construir estructuras mucho más baratas y frágiles? Es como si un grupo de personas que aprendieron a construir rascacielos modernos y sólidos decidieran de repente que su próximo proyecto sería una pequeña choza hecha de tierra y palos. Graham Hancock afirma que no fue decisión suya. Era necesario. Los faraones de las dinastías posteriores eran como personas que habían encontrado un carro hermoso y poderoso. Podían admirarlo, podían usarlo y podían reclamarlo como de su propiedad. Pero carecían de los planos, las herramientas y los conocimientos científicos necesarios para construir otro ejemplar similar. Lo único que podían hacer era producir copias defectuosas utilizando los medios más sencillos disponibles. Resulta evidente para cualquier visitante de estos monumentos que el tamaño y la estabilidad de las pirámides de Giza no están representados adecuadamente. La pérdida de este conocimiento resulta aún más impactante si tenemos en cuenta los materiales específicos y extremadamente duros que los constructores originales eran capaces de moldear como si fueran arcilla blanda. El problema con el granito. Una pista importante es el hecho de que los faraones posteriores no fueron capaces de construir pirámides tan grandes y estables como las de Giza. El misterio se profundiza aún más cuando analizamos los materiales específicos que utilizaron los constructores originales. La parte principal de la Gran Pirámide está formada por millones de grandes bloques de piedra caliza. Sin embargo, para la construcción de las estancias interiores más importantes, como la Cámara del Rey, los constructores optaron por un material mucho más duro, concretamente una roca cristalina extremadamente dura llamada granito. Esta elección no fue casual, ya que el granito es uno de los materiales naturales más resistentes y duraderos de la Tierra, y al mismo tiempo, uno de los más difíciles de cortar y moldear. La versión oficial afirma que los antiguos egipcios trabajaban estos enormes bloques de granito utilizando únicamente herramientas manuales sencillas, como cinceles de cobre blando y piedras pesadas y redondeadas hechas de una roca llamada dolerita. Pero cuando los ingenieros modernos examinan las huellas que quedaron en la piedra, encuentran algo que no tiene absolutamente ningún sentido. En el interior de la Cámara Real, las superficies de las paredes de granito y del sarcófago de granito son extremadamente planas y lisas. Las esquinas del sarcófago son perfectamente rectangulares, cortadas con una precisión extremadamente difícil de lograr, incluso con herramientas eléctricas modernas. El cobre es un metal muy blando y, sencillamente, no es lo suficientemente duro como para cortar granito de esta manera. Eso sería como intentar cortar un trozo grueso de acero con un cuchillo de plástico rígido. El ingeniero Christopher Dunn dedicó muchos años a estudiar estos objetos de granito y encontró más pruebas fascinantes. Observó marcas en las piedras que parecían haber sido hechas con taladros muy potentes y rápidos. También mostró cómo algunas cajas de granito tenían esquinas interiores con una forma perfecta que no se podrían haber logrado con herramientas manuales. Argumentan que las pruebas sugieren que los constructores originales poseían alguna tecnología de mecanizado avanzada que se ha perdido a lo largo de la historia. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta más importante de todas. ¿Qué hicieron los faraones posteriores? Si los egipcios de la época de Keops dominaron realmente esta increíble tecnología de procesamiento del granito, entonces los reyes posteriores debieron haberla utilizado también. Pero la verdad es la opuesta. En las pirámides posteriores, ya destruidas, el uso de granito mecanizado con precisión es mucho más raro. Los constructores posteriores casi siempre optaron por utilizar una piedra caliza mucho más blanda, que era más fácil de trabajar con herramientas más sencillas. Esto proporciona una prueba más contundente de la pérdida de conocimiento. Los constructores originales lograron dar forma al granito como si no les supusiera ningún problema.
Aunque los egipcios posteriores evitaron este material siempre que fue posible, su incapacidad para trabajar con esta piedra extremadamente dura es una prueba más de que no fueron los inventores de la tecnología que intentaron copiar. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta muy antigua. Para encontrar la respuesta, necesitamos analizar un tipo diferente de pista. Un ferrocarril que no fue creado por manos humanas, sino por las propias manos humanas a lo largo de muchísimo tiempo. Restos de agua. La evidencia de las pirámides destruidas y el problema con la dureza del granito sugieren firmemente que las dinastías egipcias estaban trabajando en una tecnología que no inventaron ellas mismas. Tecnología mucho más antigua. Pero ¿cuántos años más antiguo podría tener? Para encontrar una posible respuesta a esta pregunta, deberíamos dejar las pirámides en manos de los gigantes. Un monumento misterioso en la meseta de Giza, la Gran Esfinge. La esfinge es una enorme estatua con cuerpo de león y cabeza de hombre. Fue tallada a partir de un enorme bloque de piedra caliza natural. La versión oficial afirma que la esfinge fue creada por el faraón Rachef, el mismo rey que también construyó la segunda pirámide más grande de Giza, lo que haría que la estatua tuviera unos 500 años de antigüedad. Largo. Esta historia fue generalmente aceptada. Sin embargo, en la década de 1990, un científico observó a la esfinge de una manera completamente diferente. El científico en cuestión era el Dr. Robert Schoch, geólogo y especialista en el estudio de las rocas y sus cambios causados por la acción de la Tierra y el clima durante largos periodos de tiempo. No tenía ningún interés en el arte ni en la historia de la esfinge. A él solo le interesaba la historia que contaba la propia piedra. Tras examinar más de cerca el cuerpo de la esfinge y las escarpadas paredes de la cueva rocosa donde se encontraba la tumba, notó algo que parecía completamente fuera de lugar. Vio profundos canales y surcos verticales que se extendían desde la parte superior de la roca hasta la inferior. Enseguida reconoció las marcas como señales clásicas de erosión hídrica, el tipo de daño que se produce cuando las fuertes lluvias caen sobre una roca durante miles de años. La lluvia disuelve y levanta lentamente la roca, creando profundos patrones verticales. El problema que plantea este descubrimiento es muy grave. La meseta de Giza se encuentra en medio de un desierto y ha sido extremadamente seca durante al menos 5,000 años. Recibe muy poca lluvia. Si bien el viento y la arena en el desierto también pueden causar erosión, la erosión eólica es algo completamente diferente. Su aspecto se caracteriza por rayas horizontales y superficies lisas y redondeadas, en lugar de surcos verticales profundos. El Dr. Scholl concluyó que la esfinge solo podría haber tenido esas marcas en su cuerpo si hubiera vivido allí en una época en la que el clima en esa parte del mundo era mucho más húmedo y se caracterizaba por lluvias abundantes y regulares. Un clima similar prevaleció por última vez en esta zona al final de la última gran edad de hielo, más de 7,000 años antes de la época de los faraones. Los hallazgos geológicos sugieren que la esfinge no tiene 500 años, sino quizás 12,000 años o más. Este lugar es un monumento de piedra gigantesco y tecnológicamente avanzado, construido en medio de una época en la que, como nos enseña la historia, solo vivían en la tierra tribus sencillas de cazadores y recolectores. Si la esfinge es tan antigua, ¿quiénes eran las personas que tenían las habilidades y la organización necesarias para crearla? Retrato de una generación. Nula. La erosión hídrica de la esfinge lleva a la sorprendente conclusión de que una civilización altamente desarrollada construyó enormes monumentos de piedra en Giza miles de años antes que los primeros faraones egipcios. Esta fecha, que se remonta a más de 12,000 años, sitúa a estos misteriosos constructores precisamente al final de la última era glacial. Graham Hancock no cree que estas personas fueran extraterrestres. Creen que se trató de una civilización humana increíblemente avanzada que la historia ha olvidado por completo. A esta civilización perdida la llamó Generación Cero porque fueron los arquitectos originales, los primeros maestros de la tecnología y la ciencia, que prácticamente desaparecieron de la Tierra. Fue una generación que aprendió a construir con enormes piedras, a trabajar con precisión el duro granito y a crear monumentos que pudieran perdurar durante siglos. ¿Y dónde fue a parar esta civilización tan desarrollada?
Hancock, al igual que un número creciente de otros científicos, cree que la generación cero fue prácticamente aniquilada por una serie de terribles catástrofes mundiales que ocurrieron entre hace 811, 600 años. Geólogos de todo el mundo han encontrado pruebas de que una catástrofe de esta magnitud ocurrió durante este periodo. Un periodo de inundaciones masivas, un rápido cambio climático e indicios de que la Tierra podría haber sido impactada por un fragmento de un cometa. Este evento catastrófico destruiría ciudades, devastaría las costas y sumiría al mundo entero en la oscuridad de la Edad de Hielo, poniendo fin al desarrollo de las civilizaciones avanzadas de esa época. Pero algunas personas sobrevivieron. Y estos supervivientes fueron como guardianes de la llama sagrada del conocimiento de su mundo perdido durante los siglos y milenios posteriores a la catástrofe. Estos pequeños grupos de supervivientes viajaron por el mundo, transmitiendo fragmentos de sus conocimientos avanzados a tribus de cazadores, recolectores más primitivas, que también sobrevivieron. Se pueden encontrar vestigios de este conocimiento perdido en muchos lugares. En Göbekli Tepe, Turquía, se descubrió otro templo de piedra enorme e increíblemente complejo, también con más de 11,000 años de antigüedad. Los mitos antiguos de culturas de todo el mundo, desde los Andes en Sudamérica hasta la antigua India, cuentan historias casi idénticas. Cuentan historias de sabios maestros divinos que llegaron por mar tras un gran diluvio y enseñaron a sus antepasados los principios básicos de la civilización, como la agricultura, la observación de las estrellas y la construcción con piedra. La imagen resultante no es la de faraones inventando pirámides, sino la de faraones descubriendo los últimos grandes monumentos de la generación cero, una civilización que fue la verdadera madre de todas las civilizaciones posteriores, aunque ahora olvidada. Si esta historia es cierta, entonces debemos preguntarnos por qué esta idea tan convincente y lógica es rechazada con tanta vehemencia por los guardianes de nuestra historia oficial. La lucha por el patrimonio cultural, por la evidencia de la existencia de una civilización antigua y extinta que creó los monumentos de Giza, parece natural y lógica. Explica el comienzo imposible, la caída repentina, el problema del granito y la gran antigüedad de la Esfinge. ¿Por qué? Entonces, esta idea no se enseña en las universidades ni es aceptada por la mayoría de los egiptólogos y arqueólogos. Graham Hancock cree que no tiene nada que ver con la ciencia. Se trata de preservar la historia, que ha constituido la base de nuestra comprensión de la historia durante más de un siglo. La egiptología moderna se basa en la premisa de que los antiguos egipcios fueron los únicos creadores de su extraordinaria civilización y que las pirámides de Giza representan su mayor y más original logro. Esta idea es motivo de gran orgullo no solo para los egiptólogos, sino para toda la nación egipcia. La afirmación de que los egipcios no fueron los arquitectos originales, sino los herederos de un legado aún más antiguo, se considera un ataque directo a este fundamento. Si la teoría de Hancock es correcta, significa que los faraones no eran inventores ingeniosos, sino protectores respetuosos, o incluso aprendices incompetentes de conocimientos más antiguos y superiores. Esto cambiaría por completo el papel de los antiguos egipcios en la historia mundial y obligaría a reescribir por completo el primer capítulo de la civilización humana. Para muchos académicos, este cambio es demasiado grande y disruptivo como para aceptarlo. Es más fácil atacar las nuevas pruebas y las nuevas teorías que admitir que la versión generalmente aceptada de los hechos puede ser errónea. La disputa sobre quién construyó las pirámides también se refleja en la forma en que se están manejando los extraños descubrimientos recientes en Giza. Cuando se encuentran pruebas que confirman la versión oficial de los hechos, se celebran y se comparten con el mundo. Sin embargo, cuando surgen pruebas que refutan esta versión, a menudo se desestiman, se minimizan o simplemente se ignoran. Hancock cree que la fuerte oposición a sus ideas es una forma de proteger un legado, el legado de los mismos egiptólogos e historiadores que han construido toda su carrera profesional sobre la historia antigua. La disputa ya no se limita a piedras y datos. Se ha convertido en una lucha por el control sobre quién tiene derecho a contar la historia de nuestro pasado humano compartido. Y en esta lucha, las piedras intentaron contar su historia desde el principio. Una historia que culmina en una conclusión final, sorprendentemente respetuosa, sobre la relación entre los faraones y los monumentos que erigieron. Un legado de fracaso.
Hemos llegado así a la solución final y lógica de este gran enigma. La respuesta a nuestra pregunta más importante, ¿por qué la construcción de las pirámides en Egipto tiene sus raíces en la antigüedad?, ahora es obvia. Los antiguos egipcios no inventaron la tecnología para construir la Gran Pirámide. Lo descubrieron. Eran como miembros de una tribu olvidada que emergían de la selva y descubrían las ruinas de una ciudad moderna y pacífica. Podían ver edificios hermosos. Podrían entrar en contacto con materiales resistentes. Y sintieron la increíble fuerza e inteligencia de las personas que les precedieron. Sin embargo, no poseían ni los conocimientos científicos, ni los planes necesarios para comprender cómo sucedió todo. Ellos no fueron los autores de esta gran obra, fueron sus primeros lectores, y estaban llenos de admiración y respeto. Los faraones de la cuarta dinastía, como Keops y los cuáqueros, fueron reyes poderosos. No es de extrañar que se hayan apropiado de estos edificios sagrados, para utilizarlos como nuestros propios lugares sagrados y cementerios. Y en las generaciones siguientes, los faraones posteriores desearon tener sus propias pirámides magníficas. Al igual que en la antigua Giza, la historia del fracaso desempeña aquí un papel sumamente importante. No todas las pirámides destruidas y mal construidas cerca de Giza son un signo de debilidad egipcia. Por el contrario, es la prueba más convincente que tenemos de la grandeza de la generación cero. Cada intento fallido de copiar una obra maestra original es, en realidad, una forma de admiración. Los faraones posteriores admitieron discretamente que no podían competir con las obras de los antiguos maestros. La prueba irrefutable presentada por Graham Hancock no es ningún artefacto nuevo y secreto, sino más bien un nuevo método para analizar la evidencia que siempre hemos tenido. La clave reside en el legado del fracaso. El hecho de que las habilidades de los egipcios declinaran es la prueba definitiva de que intentaban copiar algo que no comprendían. Las pirámides, que construyeron ellos mismos utilizando la tecnología más sencilla, fueron un intento honesto y ejemplar de honrar los magníficos monumentos que ya existían en sus países. Así pues, de una manera extraña y hermosa, la versión oficial de los hechos no es del todo errónea. Los antiguos egipcios siguen desempeñando un papel importante en la historia de las pirámides, no como sus constructores, sino como sus primeros aprendices y protectores más devotos. Irónicamente, la mayor prueba de que los egipcios no construyeron la Gran Pirámide son todas las demás pirámides que construyeron.